Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Apolíneos. Mi nombre es Fernanda Reyes y soy estudiante de la licenciatura en Sociología en la Universidad de Monterrey. El tema que abordaremos hoy son las distintas caras que tiene el éxito, así que primero que nada, Emanuel, muchas gracias por estar aquí. Un placer escucharte. Muchas gracias, Fernanda, por invitarme y espero disfruten la conversación. Sí. Presentándote muy brevemente, Emanuel Godínez Burgos cuenta con un doctorado en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, donde su línea de investigación se centra en la ética. Realizó la maestría en Teoría y Crítica de la Cultura en la Universidad Carlos III de Madrid y la licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales en la Universidad de Monterrey. Es autor del libro Sea usted exitoso, Dinámicas del éxito y el fracaso en la sociedad contemporánea, publicado por la editorial Delirio. Se ha desempeñado profesionalmente como docente en distintos niveles educativos y como director musical. Sus áreas de investigación se centran en ética, teoría crítica y estudios culturales. Y además de sus intereses académicos, es bajista y pianista. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, como ya le dije. La primera pregunta que, como que para detonar el tema sería, ¿qué significa ser exitoso en la sociedad contemporánea que vivimos en la actualidad? Antes de responderte, gracias por la introducción. ¿Qué significa hoy en día ser exitoso? Pues yo creo que es una de las preocupaciones principales que se tienen en el día a día en la sociedad que pues le ponemos el nombre como de Occidente, ¿no? En este mundo en el que vivimos hoy en día, el tener éxito o ser señalado como alguien exitoso, como alguien sobresaliente dentro de la sociedad, pues es una preocupación que la podemos ver de, no sé, vas por la calle y miras los panorámicos aquí en Monterrey de las escuelas, sobre todo en inglés, ¿no? Que dicen Building Success o desarrollando líderes, creando los líderes del futuro, cosas de ese estilo, ¿no? Uno revisa su cuenta de Instagram y de repente ve que pues, tus compañeros de la preparatoria o de la secundaria pusieron un negocio nuevo y les está yendo muy bien, o no sé, se casaron, o encontraron una maestría en el extranjero, realizaron estudios y viajes y demás, ¿no? Y buscamos constantemente hoy en día incrementar nuestro currículum, meternos a más cursos, diplomados, especializaciones, todo con el afán de pues, obtener un mejor puesto, obtener más reconocimiento, escalar poco a poco en la escalera corporativa si se es parte de una empresa o como te decía, pues poner el negocio y si sea una taquería, como ser la mejor taquería de la ciudad, ofrecer el mejor servicio a los clientes, etcétera, ¿no? No sé si decirlo como una obsesión, pero sí es una constante cultural que nos está marcando esa preocupación por ser exitoso, ¿no? Y tiene tanto caras, pues llamémosle positivas, como el desarrollo de productos nuevos, etcétera, como también estas caras de chicos que están muy preocupados en la preparatoria, en la universidad, por sacar las mejores calificaciones y tienen secuelas pues no deseadas en su salud mental o en su salud física. Pero sí, yo creo que es una cuestión muy, muy importante. Sobre todo, se ha vuelto muy notoria por el ascenso de las redes sociales o de unas formas de comunicación que hace 60 años o hace 100 no teníamos, ¿no? Y que nos permite constantemente estarnos midiendo y comparando con lo que hacen los demás. Estamos ahí muy preocupados de, mira, ya sacó un carro nuevo, mira, tiene una casa nueva, mira, cuando antes, no sé, no, a lo mejor nos comparábamos con nuestro trabajo, los que trabajaban en nuestra oficina y los de nuestros vecinos y demás, y de repente si tocas la guitarra y te aprendes una canción nueva, ya viste que un niño en Alemania o en no sé dónde ya la toca mejor que tú, ¿no? Entonces, y tiene mucho más seguidores y demás, ¿no? Entonces, sí, pues es algo bastante, bastante relevante, creo yo, para el mundo en el que vivimos hoy en día. Sí, la verdad es que también yo pienso así como, bueno, a mí me ha tocado también como el hecho de decir, es que hay que compartirlo en redes sociales. O sea, no nada más es como compartirlo porque realmente lo quieres, sino como que se ve ya, bueno, esto es parte de mi currículum, tus redes sociales pasan a ser parte de tu currículum. Entonces, bueno, es compartir todo lo bueno que te pasa y a veces por eso mismo no compartimos todo lo malo. Entonces, bueno, ¿cuál sería esta relevancia de la concepción del éxito en nuestra vida? Es muy importante. Sí, pues tú lo has dicho, no sé, por ejemplo, no sé si tengas Twitter o los que nos escuchan tengan, pero
De repente uno se mete a Twitter y ve las biografías y las biografías estas como pequeñas De líneas presentación. Ajá. de presentación y parece que están poniendo su currículum, ¿no? Pues ahorita lo que señalabas para presentarme, de repente en 3 líneas de Twitter tengo que definir que estudié una maestría en economía y un postdoctorado en Yale en no sé qué, en biología, y aparte me gusta el surf, y aparte como catador de café y de vinos y cosas así, ¿no? Entonces, pues esta exposición, como bien mencionas, incrementada, pues hace pues nos queremos distinguir de alguna manera, ¿no? Parte en los últimos, no sé, 300, 400 años, parte del movimiento, de los movimientos culturales es que el individuo se quiere distinguir, ¿no? Se quiere separar de la masa, y pues ¿cómo haces eso? A través de tus logros, a través de las cosas que has logrado en tu vida y que de alguna u otra manera, y bueno, esto no lo digo yo, lo dicen muchos filósofos que estudian cuestiones relacionadas con los logros, pues son parte del bienestar, son parte de lo que una vida vaya bien, es una vida que tiene logros, ¿no? Pues nadie quiere como que empezar su día con, como dicen, con el pie izquierdo, que todo le salga mal, ¿no? Y que todos los proyectos no sé, imagínate que pones unos tacos y que pues nadie los pone pensando que no van a pegar, ¿no? O sea, pues los pones pensando en que te va a ir bien y los pones pensando en que por lo menos en el mundo actual, los pones pensando en que vas a abrir una sucursal y después vas a abrir dos y después vas a abrir tres y después ya se hizo, ¿cómo le llaman? Una cadena y demás, ¿no? Entonces sí, esta exposición y relevancia que tienen los logros es lo que de alguna manera articula este movimiento cultural, ¿no? No, puedo preguntar, no sé si creas que hay un miedo a este éxito, o sea, el hecho de tener que pensar, bueno, pues voy a poner este puesto de tacos que después va a ser una cadena. No hay un miedo a ese éxito bueno, un miedo al fracaso, por el contrario, ¿no? Como el decir, y si no soy exitoso y si no lo logro, ¿crees que hay un mayor miedo a cumplir nuestros sueños, nuestros deseos? No, bueno, el miedo tiene que estar, el miedo está presente en cuando tú te planteas un fin, pues siempre está la posibilidad de que no salga. Que, Ujú. y sobre todo porque ese plantearse el fin, de alguna manera, mi vida se empieza a articular alrededor de ese fin. O sea, sobre todo cuando son proyectos muy, muy importantes, tu vida de alguna manera es definida, o cierta parte de tu vida se presenta como definida por ese proyecto que te pusiste, ¿no? Entonces, pues claro que una parte de ti fracase, que una parte de ti no cumpla la expectativa, y aquí puede ser doble, tanto impuesta por ti como impuesta por la sociedad, pues el mundo que te rodea, por así decirlo, de alguna manera da miedo, ¿no? Y da miedo porque, no solo porque no queremos, como te decía, levantarnos con el pie izquierdo, sino también porque estos fenómenos pues se insertan en un mundo, ¿no? Están contextualizados en un mundo, son parte de, no sé, de mi colonia, de mis amigos, el qué dirán y demás, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el fracaso da vergüenza. O sea, generalmente da vergüenza. Nadie se enorgullece, a lo mejor malamente. Poco a poco, hoy en día, estamos como, tanto en las esferas filosóficas, están reflexionando sobre el fracaso y su importancia, como también en el día a día tú te metes, no sé, a cuentas de Instagram que tratan de revalorar esos esfuerzos fallidos, ¿no? Pero en general, pues nos da pena, ¿no? Nos da pena contar que reprobamos una materia, nos da pena contar que no pasamos al siguiente año, que no nos pegó el negocio, que nos despidieron, ¿no? Ese tipo de cosas que generalmente se articulan como fracaso. Entonces, pues sí, eh, de alguna manera tratamos de escondernos, ¿no? De decir, no, esto no pasó y, y como te decía, porque de alguna manera cuando mencionas el ejemplo de poner un negocio, ¿no? Quienes se dedican a esto y si platicas con empresarios, pues te cuentan todo el sudor y sangre y demás que derramaron y las lágrimas. Y pues una parte de ti de alguna manera está ahí puesta en ese negocio, y si fracasa, pues sientes que algo de ti también ha fallado, ¿no? Entonces también creo yo tenemos que ser un poco, bastante críticos con cómo nos relacionamos con el fracaso y sobre todo cómo lo contextualizamos en el mundo que vivimos. No todos fracasan igual, no todos pueden ser exitosos, etcétera, ¿no? Ok, yendo con esta misma idea, ¿crees que varían las dificultades que enfrentan distintos sectores sociales como para alcanzar el éxito? Sí, definitivamente, definitivamente. Y en esto, pues los científicos sociales tienen
como mucho que decir al respecto, ¿no? Lo que le llaman la igualdad de oportunidades, que pues básicamente la metáfora o la imagen ideal es que es una carrera y no todos empiezan igual, ¿no? O sea, existen limitantes físicas, limitantes en las condiciones materiales, cuestiones de género, etcétera, que imposibilitan o restringen de alguna manera el acceso al éxito, a las posiciones privilegiadas dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en eso tienen larga experiencia los científicos sociales para decir, bueno, pues es que mucha gente la tiene mucho más difícil, ¿no? Y a veces no se necesita ser científico social, sino pues nada más tener ese ojo un poco más entrenado y ver el mundo y de repente meterte a las noticias y ver que pues a mucha gente le cuesta un montón, ¿no? A mucha gente le cuesta un montón y no es reconocida de la manera que debería serlo por ese esfuerzo. Y eso por un lado. Y por otro, no sé, piensa en alguien que vive lejísimos, ¿no? Estas historias que les fascinan en la televisión, que ponen hasta musiquita de violín y demás, ¿no? Pedro vive a 4 horas de la escuela y toma 7 camiones y demás. Y de alguna manera estas historias lo que hacen es decir, mira, todos podemos, ¿no? Cuando, pues, como bien nos dicen los científicos sociales, pues no todos pueden o no todos pueden de la misma manera. Pero también lo que hacen o lo que deberían hacer este tipo de relatos es que nos preguntemos, bueno, ¿y por qué a Pedro le tiene que costar tanto? O sea, ¿por qué vivimos en un mundo en el que Pedro tiene que hacer 4 horas y yo agarro un Uber y me tardo, pues no sé, bueno, si no hay tráfico, 15, 20 minutos, ¿no? Y esa debe ser una gran pregunta, ¿no? O sea, porque este mundo en el que vivimos tiene esas disparidades que pues Pedro es la excepción, a lo mejor, ¿no? Y queremos basar nuestra percepción del éxito en excepciones, ¿no? Y en cierta medida, pues el éxito o la fama, las celebridades, pues se trata de seres excepcionales, ¿no? De personas que se distinguen, ¿no? Pero ese distinguir de repente se vuelve como la excepción de la regla que sigue bloqueando el acceso, ¿no? Que sigue, no sé si me explico, ¿no? Que sigue impidiendo que más sectores puedan acceder a esto, ¿no? Lugares como YouTube han democratizado un poco esta barrera, pero incluso las redes sociales, y pues tú que eres más joven sabrás pues la atención se dirige siempre a ciertas personas, ¿no? Siempre a ciertos temas, a ciertos arquetipos de belleza, ciertas maneras de comunicarse, y volvemos otra vez a poner criterios de quiénes pueden sobresalir y qué actividades son las que son valoradas, ¿no? Sí, 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 como dices, el felicitar el logro de una excepción sin realmente considerar que realmente como sociedad no estamos dando las oportunidades, las mismas oportunidades para que todos puedan llegar a ese objetivo. Y aún así se exige, ¿no? Se exige que se cumpla ese objetivo a pesar de que las posibilidades no necesariamente son realistas. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos manejar esta cuestión de éxito y moralidad, esta dificultad para realmente considerar, bueno, esto sí es realista y esto no? Bueno, esto, lo que platicas de cómo, aunque hay un aspecto moral, esto es más una cuestión política, ¿no? De cómo nos Sí, organizamos como sociedad. Y podría también decirse de las cosas que valoramos. Hay, sobre todo hoy en día, que mucho de la economía y de nuestro día a día se mueve, no obviamente se mueve con la moneda del dinero, ¿no? Con la cuestión de los billetes, pero mucho con la atención. O sea, la atención es clave. ¿A quién le ponemos atención en la televisión, en el teléfono, en la escuela, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que son merecedoras de esa atención? Entonces, a nivel político, pues sí, organizamos nuestra sociedad y de repente, no sé, te topas es que ahora con la pandemia, los doctores deberían de ganar más y por mirar todo el sacrificio y tenemos a los influencers y tenemos gente que a lo mejor bajo cierta perspectiva no hacen cosas valiosas. Entonces, en el nivel como político de la comunidad es preguntarnos por esta cuestión de, pues, ¿qué estamos valorando como sociedad? ¿A qué le ponemos atención? ¿Por qué, porque el tipo de preguntas serían así, ¿no? ¿Por qué Pedro tiene que hacer tanto para ir a la escuela? Y las cuestiones que señalas de la moralidad y el éxito también se refieren, o es más bien, se pueden centrar en algo que algunos filósofos llaman como
la problemática de admirar o otorgarle admiración a personas inmorales, a personas que han hecho cosas malas, en pocas palabras, ¿no? El movimiento Me Too es uno de los ejemplos más recientes de esta como disyuntiva entre cómo le otorgo atención, merecen espacio o debemos, como dicen, cancelar a esta persona aunque haya tenido eh, contribuciones notables en la ciencia, en la tecnología, en los medios de comunicación, en las artes y demás, ¿no? Entonces sí, el problema de la moralidad se plantea hoy en día fuertemente con si debemos o no otorgarles honores y admiración a esas personas que han hecho contribuciones, ¿no? Aquí lo que no se discute es, pues a lo mejor talento tienen, a lo mejor hicieron buenas películas, a lo mejor hicieron buenos libros, pero deberíamos de admirarles, deberíamos de señalarlos como exitosos y dedicarles nuestra atención, o deberíamos cancelarles. Y para ello, pues, puedes tener muchas razones, tanto a nivel estético, de pues a lo mejor sus obras no son tan buenas, pero incluso, pero o sea, si, en el caso en que sí sean, la pregunta es todavía más difícil, ¿no? Porque pues, a lo mejor el libro sí es bien bueno, a lo mejor sí es muy buena o muy buen escritor, pero sus opiniones políticas o sus opiniones morales o sus acciones, de plano, o sea, ha hecho cosas que moralmente reprobables, deberían de darnos una guía de cómo manejar la atención que le ponemos. Ahí sí, también me gustaría saber qué opinas. Sí, pues es que está complicado porque también es lo que dicen de no, bueno, separar el arte del artista es complicado porque en realidad el arte expresa lo que realmente se supone que piense el artista, pero también uno podría, pues no sé, yo puedo aprender cosas o yo puedo interpretar el arte sin necesidad de considerar lo que el artista estaba realmente. Por ejemplo, puede ser una escultura, simplemente pintura, y yo puedo obtener una idea diferente de lo que estaba intentando expresar. O igual y ya esto es como una cosa muy específica, pero por ejemplo J.K. Rowling, muchos ponen, es que aprendí un montón de cosas con ella, ¿no? Y entonces con sus libros, obviamente. Entonces, bueno, pero ahorita tal vez ya no coincido con sus opiniones, con sus pensamientos. Entonces, como que resulta un poco complicado porque, pues obviamente, por un lado podríamos ir considerando que es exitosa porque sí logró influir en una gran cantidad de personas, pero por el otro, pues bueno, y sus opiniones, como y si no estoy de acuerdo, entonces sí, como que, no sé, también pensaba ahorita con lo que decías de, bueno, lo que consumimos también define un poco el éxito, ¿no? Entonces, si le pagan mucho al jugador de fútbol, pues es porque lo consumimos. O sea, entonces en realidad como si tenemos un papel sobre lo que se define exitoso en la sociedad actual. No sé qué piensas. Sí, definitivamente. Sobre la cuestión digo, el ejemplo de Rowling es uno que se suma a Michael Jackson, a muchísimos, ¿no? Sí, Y aquí lo que hay muchas opiniones, o sea, muchos filósofos que hablan tanto a favor como en contra de este tipo de situaciones, lo que nos dice de entrada que no es un asunto tan fácil, ¿no? Que no es un asunto de la moralidad no es blanco y negro y está bien o está mal y se acabó, ¿no? Sino la filosofía pues trata de discutir y dar respuestas a este tipo de preguntas que son complejísimas, ¿no? Hoy, pues como bien dices tú, crecí con ella, ¿no? O sea, y tiene una contribución notable, entonces, pero sus opiniones de género ahorita me hacen ver con otros ojos o una nueva luz su trabajo. Lo que sí es, lo que nos tenemos que preguntar es, uno, si estos personajes son merecedores de esa admiración, y a lo mejor sí lo son, pero dirían algunos filósofos, la admiración no es del todo apropiada. O sea, aún y con todo que sean muy buenos, nosotros podríamos tener razones morales, razones de lo que le llaman prudenciales, pues puede que no me convenga admirarles, otro tipo de razones que me permiten como retirarles esa admiración. Y la manera más fácil de explicarles es como, piensa en un chiste, ¿no? En un chiste en un funeral. A lo mejor te cuentan un chiste en un funeral y pues sí es muy, pues, muy gracioso, ¿no? Pero, bueno, ahora que acaba de pasar lo de Will Smith, ¿no? Eh, el chiste puede que sea muy gracioso. Digo, la verdad no lo era, pero supongamos que lo es. Entonces, a lo mejor eso merece que me ría, pero considerando el contexto en el que el estoy, contexto. no es apropiado que lo haga, ¿no?
porque a lo mejor puedo ofender al viudo o a la viuda, porque a lo mejor me van a juzgar de cierta manera, porque, etcétera. Entonces no me conviene. Hay un montón de razones por las que un chiste sea gracioso no, pues no te da como libre acceso a que puedas decir lo que sea, ¿no? Y bueno, pues tanto reprobable es la broma como reprobable en el caso, por lo menos en el caso de Will Smith, eh, tanto reprobable es la reacción, ¿no? Entonces, pero ese hilar fino lo va haciendo pues, la filosofía en general y la ética en particular, de decir, bueno, ¿cómo resolvemos ese tipo de situaciones? Porque, bien lo dices, no es un problema que nos es ajeno. No solo es como la charla de café que tienes después de que cenas y te cuentan como dicen, el chismecito de viste lo que pasó en los Oscars y demás, sino que para muchas personas, me imagino, no sé si eras muy fan de Harry Potter, por ejemplo, él le significa algo, ¿no? Es parte de quienes son y de alguna manera ver que sus ídolos son como son o tienen opiniones que no les cuadran, pues es un proceso difícil, ¿no? Además del hecho de en el contexto ya, como decíamos, como político y de la comunidad, pues que ganan un montón de dinero, que reciben un montón de atención, que son elementos privilegiados. Hay autores que dicen que las celebridades hoy en día es como la nobleza de antes, ¿no? Pues son los que están en las cortes hoy en día, ¿no? Hollywood es una corte, por así decirlo, ¿no? Ya no es la corte de Luis XIV, ¿no? Sino pues la corte de Hollywood, estos seres excepcionales que todos volteamos a ver y pues que de alguna u otra manera marcan la pauta de las cosas que nos gustan, que escuchamos, que pensamos, etcétera, ¿no? Sí, sí, realmente pues es un tema, el éxito es un tema que nos pega a todos, si bien como dices, por ejemplo, lo vemos en redes sociales y ahorita al día de hoy pues la mayoría tiene redes sociales, o cuestiones como lo que deberíamos estar haciendo a cierta edad, en cierto momento, lo que deberíamos estar alcanzando, es algo que es social, es algo que nos rodea, que no está en nosotros, mínimo no ahorita. Obviamente pues todo esto se puede discutir y por eso mismo te quería ya nada más como agradecer el estar aquí primero, antes que todo, y y segundo, supongo que invitar a leer tu libro. No sé si lo quieras decir otra vez, pero bueno, Sea usted exitoso, dinámicas del éxito y el fracaso en la sociedad contemporánea. Muchas gracias por estar aquí, Manuel. La verdad es que es un placer y es un tema muy interesante. Nos encantaría volver a tener. No, pues yo encantado de venir y platicar. Como bien dices, es algo que creo que estamos rumiando y pensando constantemente, ¿no? Me comentabas que ya te ibas a graduar y yo creo que tus maestros o no sé, o tus padres, no sé, o tú misma, bueno, ¿y qué sigue? Bueno, ¿y ahora dónde? Bueno, ¿y la maestría? Bueno, y para cuándo o el trabajo y estás en un puesto y es como, ¿y para cuándo el siguiente? Y esa obsesión también debe ser, así como criticamos, como hablábamos de la cuestión de la moralidad y de que si le damos admiración o no a estas personas, también debemos de decir, oye, y que mi vida vaya así como en una consecución como en una carrerita de una cosa tras otra, tras otra, tras otra. ¿También es la mejor manera de vivir o debo hacer un alto? Y luego está Cuestionarlo. Ajá. cuestionarlo y luego está esto de pues tampoco quiero que me vaya mal en todo, pues no entré a la universidad pensando en reprobar, ¿no? Y bien lo dices perfecto, o sea, estamos inmersos en una sociedad, nos comparamos con los demás, nos comparamos con nosotros mismos, nos metemos a correr y de repente ya vimos que nuestro vecino también, y luego se compró los nuevos tenis y yo también, y ya entra uno en una carrera que de repente, pues la filosofía es muchas veces ese freno de, a ver, necesito pensar un poco a dónde vamos, ¿no? Y tratar pues con esas preguntas empezó la filosofía, ¿no? La ética. ¿Cuál es la mejor vida posible, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta el siguiente capítulo.